Namaste, una vez más. Les traigo saludos del 21,000 hombres y mujeres que han sido rescatados como sobrevivientes en mi organización APNEA, Mujeres del Mundo en India. Ellas saben que hay políticos y líderes y organizaciones no gubernamentales que se han reunido en esta ciudad en un lugar muy lejano de donde ellas están y que están organizando una conferencia para terminar con la prostitución y la trata de personas. Por ello, ellas saben que no están solas y me pidieron de manera expresa que extendiera su amistad y sus saludos a todos y cada uno de ustedes. Estas niñas fueron traficadas entre los 9 y 13 años de edad, debido a que eran pobres, eran mujeres, porque eran de bajo costo y porque eran adolescentes. Su vida fue marcada por la ausencia de oportunidades y opciones. No había nadie que les cuidara cuando les sacaron de la escuela y fueron metidas a un burdel. No había nadie a cargo de la educación, ningún policía, no había nadie. De hecho, había muchas autoridades que pensaban que este era su destino, porque costaban muy poco y eran mujeres. Pensaban que su prostitución y su explotación sexual era inevitable. No sabían cómo aumentar las opciones en sus vidas, porque ambos, el gobierno y la sociedad, creían que eran desechables y que estaban disponibles para la explotación sexual. Estas eran las mujeres que empezaron a trabajar hace 15 años. Hoy son lo suficientemente fuertes para alzar su voz, cambiar y reformar leyes, salir de la prostitución, presentar cargos en contra de los perpetradores y dar mensajes a personas como ustedes en México y unirse en contra de la prostitución y a unirse al programa en contra de la prostitución en América. Y saben que hay personas que están luchando en cada lugar y esquina del mundo para crear un mejor mundo, un mundo en el que ninguna niña o mujer sea comprada o vendida. En mi caminar en la prostitución y en este mundo oscuro de lo que hoy llamo la esclavitud del siglo XXI moderno, inició hace 21 años. Yo era periodista y caminaba en las montañas de Nepal cuando me encontré lugares en donde no había niñas de 15 en adelante. Yo no entendía cómo podía haber estos lugares en donde había tantas mujeres desaparecidas. Le pregunté a los hombres que tomaban té, que estaban jugando cartas, que estaban viendo el sol, ¿en dónde estaban todas las mujeres? Algunos de ellos fueron hostiles, algunos estaban enojados, algunos balbuceaban, pero algunos contestaron y dijeron: ¿qué no sabes? Todas están en Bombay. Bombay estaba a 14,000 kilómetros de distancia. Estas islas eran tan pequeñas que estaban a 2 horas de la carretera. Las mujeres tenían que caminar horas para poder llegar y obtener leña. No entendía de qué forma podían llegar hasta Bombay. Como periodista, empecé a buscar la respuesta a las preguntas y la respuesta cambió mi vida. Encontré que había una cadena muy sutil de estas pequeñas aldeas a Bombay, a Delhi, a todas las ciudades grandes de mi país. Había la procuraduría pequeña, que podía ser el padre, el tío, que iba a un lugar en donde había mucha hambruna y por $400 o $200 podía vender a su hija. Le podían así dar un trabajo en la ciudad.
el granjero no sabía nada mejor y dejaba que fueran sus hijas. De esta manera ellos juntaban a 3 o 4 niñas en las ciudades de Katmandú o de Biratnagar y se las entregaba a unos que las transportaban y las ponían en camiones y las llevaban a la frontera de Nepal. Allí, en la frontera donde estaban los corruptos, y las llevaban hacia el otro lado. Del otro lado de la frontera estaban estos lugares que estaban hechos de plástico, lugares en donde encerraban a las niñas por 2 o 3 días. No les daban de comer, las golpeaban a tal punto que las subyugaban totalmente. Cuando ellas estaban listas para hacer cualquier cosa, entonces ellos las entregaban a otras personas que las transportaban. Y nuevamente ellos las ponían en trenes, en camiones y las llevaban a los grandes burdeles de Bombay y Calcuta. Ahí es donde estaban los proxenetas. Ellos negociaban el precio de cada una de las niñas. Ellas estaban entre los 9 y 13 años. Algunas de ellas ni siquiera habían empezado sus periodos menstruales. Negociaban el precio de las niñas dependiendo con lo que ellos creían que era su belleza. Cuando hablo de belleza, ellos hablaban de su color de piel. También hablo de qué tan obedientes eran. Mientras más joven, mejor. La más joven que conocí era de 17 años. Y de hecho, inclusive, lo que hacían era que normalmente platicaban para romper el hielo. Y después el proxeneta lo que hacía era que se la daba al gerente del burdel y finalmente las mantenía guardadas como ya sea como en jaulas o inclusive con 3 o 4 camas en una sola habitación. Ratas en el suelo, también finalmente un baño para 20 habitaciones, por ejemplo, un guardia en la puerta y finalmente también había una pequeña escalera para poderlas subir. Y cada noche, durante los próximos 5 años, más o menos recibían entre 8 y 10 clientes, quienes pagaban como unos 30 centavos para violarla. Y después, cuando las niñas y finalmente sus capacidades obviamente ya bajaban más, porque ya no se veían como carne fresca. ¿Por qué? Porque finalmente era un cuerpo que repetía este tipo de patrón. Entonces, finalmente se le decía que podía ya empezar a ganarse la mitad de lo que ganara, pero que ya tampoco podría ella traer a ningún tipo de cliente, porque a esos 20 años ya empezaba a verse vieja, usada, abusada, hasta finalmente ya había sufrido muchos tipos de violencia. Finalmente ya le habían golpeado inclusive botellas dentro de la vagina, ya estaba inclusive desnutrida, inclusive también tenía que despertarse, inclusive si llegaba algún cliente para repetir esta situación. Y no solamente se veía también, inclusive no solamente contraían SIDA, sino que también contraían otras cosas. Tenían que salir finalmente de este burdel. Entonces ella ya no era ni comerciable y sí, bueno, por eso simplemente moría en la acera. Ahí es justamente cuando los gerentes de los burdeles también le decían que si quería utilizar también las instalaciones del burdel, como usar el baño o dormirse en la esquina de las escaleritas, entonces, ¿sabes qué? No estés tú, sino que tu hija te reemplace. Y detrás de estos gerentes de burdeles que le estaban abusando y que también le estaban maltratando, teníamos también a los usureros, también organizaciones criminales que estaban ganando finalmente al estar traficando a los humanos. Y también en la India les llamábamos clientes o pasajeros. Las mujeres les llaman pasajeros porque simplemente llegan y andan en su cuerpo, ¿no? Finalmente en la prostitución se les llama así, pasajeros allá. Entonces cuando veía yo esto, bueno, no podía creer que ese tipo de esclavitud moderna existiera en mi época, en mi generación, en mi país, en mi mundo. Entonces quería hacer algo al respecto. En ese momento yo era periodista, entonces acabé haciendo un documental sobre este tema para contarle esta historia al mundo. El documental se llamaba La venta de la inocencia y primero apareció en una empresa canadiense, después en HBO. Yo no quise nunca ganar obviamente un Emmy por este documental, esa no era mi intención, pero cuando yo era joven inclusive también tuve el premio de Donna Shalala
Ya saben, el glamour, las luces y demás, todo era bastante irrelevante finalmente. Pero yo sentía que tenía que hacer mucho más sobre esto, obviamente como una buena periodista e hice dos cosas. Eso fue exactamente hace 20 años cuando yo empecé, vamos, ya llevo una travesía un poco larga, pero tuve que hacer dos cosas. Una es que regresé con las mujeres que me habían ayudado a hacer el documental contando la historia y que me dieron mi premio. Les dije, ¿saben qué? Ese es el premio, es su premio. Y las mujeres me dijeron, pero la historia no puede acabar aquí. La historia tiene que avanzar, nos tienes que ayudar. Entonces les dije, claro, pero ¿saben qué? Ya hice lo que pude, soy periodista, vamos, no sé qué más hacer. No soy ni doctora, ni abogada, ni maestra, ni trabajadora social, no sé cómo hacerlo. Y la mujer me dijo, no, sí, sí nos puedes ayudar. Porque hablas inglés, tienes acceso al dinero, a las redes, y sí nos puedes ayudar. Y yo me acordé de ese momento en el cual yo estaba grabando dentro de los burdeles, cuando un hombre sacó un cuchillo, me lo puso en la garganta, y las mujeres estaban alrededor de mí, eran como 22 mujeres. Y le dijeron al hombre, si la quieres matar, nos vas a matar primero a nosotras. Y el hombre finalmente lo que hizo fue dejar de hacerlo, porque dijo, ay no, qué problema matar a 23 mujeres. Y bueno, no solamente salvaron mi vida y me rescataron. Entonces, finalmente creamos nosotros un círculo, ¿no? Y por la forma en la cual ellos me rescataron, dije, bueno, yo también voy a crear mi propio círculo para rescatarlas. Obviamente hemos luchado por los derechos de las mujeres para terminar esta prostitución y también la trata sexual. Obviamente a las mujeres les encantó la idea y a la organización le llamamos APNI App. APNI App significa autofacultación, acción autónoma. Y entonces también para nosotros hicimos el primer círculo en Mumbai y también hicimos un plan de negocios. No sabíamos finalmente cómo organizar obviamente una ONG ni registrarla, pero sí sabíamos qué hacer. Entonces les pedí a las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y las mujeres en ese momento tuvieron 4 sueños. El primer sueño fue que querían primero escuela para sus hijos. Lo que sea que nos ocurrió a nosotros, bueno, ya pasó, pero no queremos que nuestros hijos tengan el mismo destino. El segundo sueño era, bueno, que querían un trabajo en una oficina. Y yo les pregunté, cuando dices trabajo en oficina, ¿a qué te refieres? Porque era tan remoto, ¿no? Finalmente ahí tenían este tipo de bordeles con saris, que era lo que dividían las habitaciones. Olía mal, estaba muy lleno de cosas, había guardias en las puertas. Entonces cuando decían un trabajo en la oficina no sabía a qué se referían. Y me dijeron, un trabajo en la oficina es donde nos dan obviamente un pago mensual, nadie nos pega ni nos grita, donde finalmente nos tratan con dignidad y tenemos la atención correcta. El tercer sueño que tenían era que querían una habitación propia. Y eso fue muy extraño para mí porque yo finalmente era una estudiante de literatura inglesa y estoy, no sé, como escuchando a Virginia Woolf en un bordel en Bombay. Y yo quiero algo así de grande, donde, bueno, donde nada, todo el mundo entre cuando quiera, porque finalmente en un bordel el cliente puede entrar cuando quiera, donde nadie pueda pegarnos, porque se le paga y porque paga y puede hacerlo. Y donde nuestros niños puedan jugar de manera segura en el suelo y podamos dormir por la cantidad de tiempo que queramos. Y ¿saben qué? Nosotros, ¿sabes qué? Prometemos ya no beber más si tenemos nuestra propia habitación. Y el cuarto sueño era la justicia. Nuevamente la justicia pareciera algo tan remoto, ¿no? De estas mini presiones que tenían estos bordeles, eran como jaulas. Cuando dicen justicia, ¿a qué se refieren? Y nos dijeron, bueno, 2 cosas. Una, queremos que quienes nos han comprado y vendido, que los sancionen severamente, porque ellos rompieron nuestros sueños y queremos que los castiguen. Desde los reclutadores hasta los transportadores, hasta los administradores del bordel, los proxenetas, todos, los jóvenes, los pasajeros, los clientes, todos. Y dijeron que querían protección también. Dijeron, bueno, que no había nadie que las cuidara.
cuando las sacaron de la escuela y las metieron al burdel. Nadie llegaba con nosotras para preguntarnos, oye, ¿a dónde se fue esta niña? Y dijeron, ¿saben qué? No hay nadie que nos cuide, y también trataron de huir del burdel y después también ir a la estación de policía. Con frecuencia también la policía los traía de vuelta y les decía, ¿saben qué? Este es tu destino. Entonces, con base en estos 4 sueños eran un plan de negocios y nosotros contratamos rápidamente a una maestra, rentamos una habitación en una escuela municipal y empezamos también ya a dar educación a los niños. Entonces los niños ya estaban listos para la escuela y también el director de la escuela principal inclusive se negaba a admitir a estos niños porque decían que eran hijos de prostitutas. Entonces después decidimos que todos finalmente formaríamos un círculo y juntos iríamos con el director a negociar. Ese círculo era un grupo de modelos. Le llamamos el círculo de mandala, así se le llama. Como Mahila Mandal. Mahila es mujeres, eso significa en hindi. Entonces hicimos el círculo, fuimos con el director, algunas de las mamás lloraron, algunas rogaron y dijeron, nuestros niños también son niños. Y el director los admitió. Y ese fue, un gran éxito, porque a los niños les fue muy bien en la escuela. Y las mujeres se dieron cuenta, ¿no?, de cuál era el poder colectivo. Y ya en el futuro, 15 años después, hemos educado a más de 1000 niños que acaban la escuela, algunos están en la universidad, algunos tienen trabajo. Los que tienen trabajo, de hecho, inclusive ya sacaron a sus mamás de los burdeles del Distrito Rojo, les rentaron algún tipo de habitación y les están cuidando. Después también algunos de los burdeles de Bombay en los que trabajamos han sido ya clausurados, cerrados para siempre, porque las mujeres presentaron testimonios contra sus traficantes, porque finalmente no les permitía ir a las reuniones de Apne App. También finalmente les cerraron todo, les pusieron los sellos negro con azul. Entonces, el Distrito Rojo de Bombay era de los peores que había, o al menos de los más notorios del mundo, y ahorita ya finalmente está cerrado. Pero Melissa Farley, que también estuvo aquí, inclusive lo visitó ese distrito y vio que había niñas muy chiquitas que guardaban en jaulas. Las jaulas ya no existen. Ahora hay como 5,000 o 6,000 prostitutas más grandes a quienes ha ayudado Apne App para poder finalmente organizarse en una organización basada en la comunidad, que viven ahí y que también tienen acceso a sus derechos. Todos los niños se encuentran ya en la escuela. Los burdeles, la mayoría de ellos ya se encuentran cerrados y las mujeres ya finalmente ya tienen como parte del programa de control de SIDA para distribuir condones, y muchos de ellos también ya tienen identificaciones de gobierno. Muchas de las mujeres de prostitución de la India no tenían ningún tipo de identificación, no tenían nada de documentos, son indocumentadas, no necesitan papeles porque son pobres, porque son mujeres y porque son de bajo costo. Entonces ningún funcionario finalmente los ingresa o las registra en su padrón, y estas mujeres tampoco sabían cómo trabajar, pero finalmente lo que empezaron a hacer en Apne App es hacer campañas para que el gobierno les expidiera sus credenciales, y también hicimos campañas, nos organizamos de manera política, y ahora estas identificaciones de gobierno, eso hace que las mujeres están tanto vinculadas con el gobierno de la India como con los programas de pobreza, tienen vivienda local, obviamente de bajo costo, también seguro de salud, educación de bajo costo. Y también a través de todo esto han podido inclusive salir de la prostitución y reducir su vulnerabilidad. Después también hemos visto que hay más de 20,000 mujeres y niñas que ya se organizaron bajo este programa de Apne App y han puesto a los niños en la escuela y acabaron la escuela, algunos ya tienen trabajo, pero también ya están finalmente yendo a otro tipo de distritos rojos en el país para ayudar a las mujeres a que metan a los niños a la escuela, que tengan sus identificaciones de gobierno y también participen en los programas antipobreza. Al mismo tiempo, puesto que ya inclusive saben cómo organizarse de manera política, ya hacen campañas por sus derechos.
definen sus necesidades básicas como derechos humanos. Lo que han podido hacer es encontrar una voz. Y a través de esta voz han podido cambiar las leyes de la India. Creo que todos ustedes seguramente ya leyeron sobre este terrible caso sobre un estudiante paramédico en Delhi en diciembre de 2012, sobre una niña que regresaba a su casa después de ver una película en el autobús, cuando obviamente el del autobús y todos los ayudantes la violaron. Esto creó mucho enojo en la India, y lo que esto generó es que algo finalmente en la conciencia de los estudiantes, de los activistas, de las mujeres, o finalmente de la sociedad media, finalmente nos dimos cuenta de que esto no debería ocurrir. Las mujeres salieron también a marchar en las calles. También las mujeres de apnea salen para luchar por sus derechos, marchan fuera del parlamento indio, así como van a testificar también a las comisiones de investigación. Y también finalmente lo que hacen es que ellas participan en la parte de la redacción de las leyes para decir que la prostitución es una violación comercial. El gobierno de la India lo aceptó, y en abril de 2013 tuvimos una ley donde se definía la trata combate a las normas de las Naciones Unidas, al protocolo nórdico, y también de acuerdo a los tribunales hindús. Una de las cosas más importantes que nosotros hemos ingresado en las leyes y que seguramente ya conocen es el concepto de la ausencia de elección, el concepto de vulnerabilidad, que estas niñas y mujeres finalmente tuvieron esta marca en sus vidas porque no tenían una opción. La prostitución no fue su elección, sino que simplemente alguien se aprovechó de que no tenían más elecciones, y esta falta de elección se basa en su vulnerabilidad. Con base en este entendimiento al respecto de la vulnerabilidad, comenzamos también a hacer campañas, inclusive para mejores políticas. Uno de los principales obstáculos que vimos al hacer una campaña para mejores políticas fueron los grupos, sobre todo públicos en la India, que finalmente tenían también financiación de otras fundaciones, algunas agencias de las Naciones Unidas como ONU-SIDA, y que finalmente ellos decían que el objetivo principal era reducir el SIDA, ayudar a la India a reducir el SIDA. Entonces lo que hicieron, uno de ellos fue obviamente la fundación de Bill y Melinda Gates. Decidieron gastar más de $3,000 millones en la India para ayudar a la India a reducir el SIDA. $300,000, y después fueron $500,000 estadounidenses. Entonces pueden imaginarse que cuando tanto dinero ingresa a un país como la India durante un periodo de 15 años, ¿qué es lo que puede cambiar, no? Contrataron a McKinsey para que diseñara también el programa de prevención de SIDA para la India. La mayoría de las personas de McKinsey tenían eran hombres de 45 años. La mayoría de ellos eran profesionales también de mercadotecnia. Lo que hicieron entonces fue que básicamente ellos vieron un producto para resolver también el problema del SIDA en la India, y vieron un grupo meta que puede utilizar el producto. Porque eso es lo que hacen los profesionales de la mercadotecnia. El grupo meta para ellos eran las mujeres y las niñas en el área de los distritos rojos, porque había tantas áreas de distrito rojo en la India, y todas estas distritos rojos tenían una población de tantas mujeres, 3 millones de mujeres, niñas. Y el número alto también de transacciones sexuales también obviamente ocurren en este distrito rojo. Entonces, esta es la población, el público meta. ¿Y cuál fue la solución? Dijimos que distribuiríamos condones. Entonces, en estos distritos rojos hubo un programa de distribución de condones masiva en estas áreas. ¿Cómo lo hicimos? La fundación de Bill y Melinda Gates finalmente inclusive tuvo una oficina en la India, y a través de esta oficina fundaron 23 organizaciones intermediarias como Carol World Vision, Population Services International, muchas organizaciones que son muy conocidas y respetadas. Y al mismo tiempo también fundaron nuestro Ministerio de Salud, y con el dinero que dieron, el Ministerio de Salud estableció una organización de control de SIDA,
Y esta organización de control de SIDA, que tenía la financiación total de este fondo, desde las oficinas, salarios, insumos y demás, y hubo una oficina principal en Nueva Delhi y después cada estado tuvo también una propia organización de control. Y todos estas organizaciones intermedias, que eran 23 como World Vision, CARE y todas estas, también fundaron 126 ONGs, las cuales también finalmente tienen la misma tarea. También crearon ONU-SIDA, otras agencias de las Naciones Unidas y bueno, también se hizo lo mismo. Entonces empezó como una red masiva de personas que contaban con un programa de negocios por parte de McKinsey para saber cómo distribuir condones. Se les dijo que lo único que se tenía que hacer era finalmente sacar tantos condones como fuera posible y llevarlos hacia el Distrito Rojo. Esa era la meta. Como ustedes saben, muchas ONGs, muchas sociedades controladas por el Estado que trabajaban en el Distrito Rojo, muchos acabaron finalmente contratando inclusive a los gerentes, tanto de burdeles como a los proxenetas, a que finalmente ellos podían distribuir los condones. ¿Por qué? Porque finalmente ellos los podían llevar adentro de los burdeles. Y finalmente ellos los conocían como educadores pares. Y su trabajo simplemente era distribuir condones. Entonces, cuando mi organización y mis miembros de la población, los movilizadores de la comunidad de Apnea App, todos ellos acudían a la estación de policía local y decían que X o Y burdel estaban estos, se llama Pinky o Sartidas, y bueno, estas personas necesitan ayuda, necesitan salir, necesitamos ayudarlas a salir. Los oficiales de policía decían, ¿sabe qué? Esto finalmente ustedes están quejando sobre el educador, no sé, de X, N, ONGs, están ahí ustedes peleando entre las ONGs. Entonces, bueno, primero los programas lo que hicieron fue proteger a estos proxenetas, a estos gerentes de los burdeles, y vimos cuál era también el impacto. En la India también a nivel global, lo que hacían era que legitimaban la prostitución como si fuera trabajo. Después, bueno, estaba bien ser prostituido, estaba bien que las personas compraran sexo, no había ningún problema en tanto se pusieran su condón. Todas las campañas de mercadotecnia social tuvo ese objetivo. Entonces los servicios de población, por ejemplo, Servicios Internacional hizo una campaña y dijo, no importa qué trabajadora sexual escojas, si en tanto usas el condón adecuado. Hubo muchos artículos que escribió la organización de CARE, con muchos programas de CARE que también finalmente estaban fundados por la fundación de Gates, en donde se decía y donde le dijo a los movilizadores y a los comunicadores pares que si se entraban a un burdel y se veía que alguna niña entonces le estaba maltratando, entonces ustedes finalmente no hicieran nada. ¿Por qué? Porque el objetivo era simplemente entrar al burdel para distribuir los condones. Entonces, eso fue hace 15 años, pero los estimados dicen que el distrito de burdeles, los burdeles y también los distritos rojos, de hecho, aumentó 17 veces. Y eso es justo lo que nos estábamos enfrentando. Entonces, obviamente, empecé a hacer una campaña en la India, en mi propio país, a nivel global. Bueno, pero en mi país fue más difícil, porque en un país, por ejemplo, tan grande como la India, donde nosotros traemos, por ejemplo, tenemos más de $500,000. Entonces, aquí también podemos ver que también cambian las reglas. Todos en la India, ya serán algún consultor, algún personal, alguien más. Entonces, después de esta cadena podemos ver que todo el mundo tenía financiación de esto. Entonces, en realidad nadie quería hacerse responsable. Después decidimos, bueno, ¿sabe qué? Así como Melissa Furley, Catherine, todas las personas que están en contra de la trata, Agnes Storm, que tampoco está aquí, de Noruega, todos ellos empezaron finalmente a ir ahí, vieron a Gloria, todos empezaron también a llegar a nuestra organización en la India y a ver también qué es lo que estaba ocurriendo dentro del Distrito Rojo y hablar al respecto. Entonces también empezaron a solicitar también reuniones con la fundación de Gates. También se cerró el programa, pero bueno, ya era demasiado tarde, se había gastado mucho dinero y las ventas de las personas se habían cambiado. El día de hoy tenemos personas, no solamente en la India, sino también a nivel global, que hablan sobre el hecho de que la prostitución es una elección, que está bien comprar sexo y que la palabra trabajadora sexual se debe utilizar para las mujeres prostituidas,
porque acabaron en un burdel debido a que no tuvieron más opciones y muchas de ellas se encuentran ahí como parte de la estrategia de supervivencia, ya sea para finalmente alimentarse o cuidar a sus niños. Lo que hicieron esta campaña y este programa fue no solamente tener un cierto impacto en la vida de las mujeres y niñas que querían salir, sino que también aumentó la industria sexual más de 17 veces, hubo más tráfico de mujeres y también se cambió la forma en la cual se ve la naturaleza también de la prostitución en todo el mundo y la naturaleza también de la vida misma. Porque lo que normalmente nosotros consideramos vida, México tiene también una historia sobre justicia social y también inclusive en la India lo sabemos porque tenemos muchos líderes de la India que vienen a vivir en la Ciudad de México y pensamos que también la causa de Monroe finalmente ya es un club, pero bueno, muchas personas que trabajaron para crear un mundo mejor y lo que esto ha provocado, que es algo muy muy peligroso, es que inclusive también cambió nuestro entendimiento de la naturaleza, de lo que esto implica, porque después de todo, lo que nosotros tratamos de aspirar, bueno, es todas las luchas que nosotros tratamos de hacer y todas aspiraban a 4 cosas. La primera cosa a la que aspirábamos era tener un salario mínimo. Como todos sabemos, nadie en la prostitución nunca podemos garantizar, obviamente, esto. Entonces, conforme avanzamos, tenemos que negociar nuestro precio y también el precio puede bajar. Todos sabemos que finalmente estamos, no sé, estamos en un primer día del trabajo y conforme va avanzando el tiempo es cada vez menos difícil. Entonces, cuando tenemos 20 o 30 años, ya no somos viables o comerciables, como decíamos antes. Entonces, no existe tal cosa como salario mínimo. La segunda cosa que nosotros tratábamos de lograr eran condiciones de trabajo. Muchos de los grupos llamaban a la prostitución como trabajo, es decir, grupos pro sexo, pro prostitución, y todos finalmente nos legislábamos para poder tener buenas condiciones de trabajo. Pero nuevamente, la investigación y la vida real muestran que inclusive en Victoria, Alberta, Australia, Canadá hay lugares de este tipo, donde la prostitución se ha legitimado o legalizado. Por el momento en el que una mujer puede pulsar un botón finalmente para solicitar inclusive que se le proteja de violencia del cliente, finalmente ya está debajo, por ejemplo, de la almohada, la están estrangulando. Entonces, por ejemplo, dentro del burdel ya no hay tampoco almohadas. Por ejemplo, que no haya ningún tipo de condiciones, el lugar de trabajo limpio o sin cámaras y demás, no puede garantizar finalmente estas condiciones porque finalmente la niña termina a solas con el cliente. Y también obviamente la invasión del cuerpo, porque cada cliente está comprando eso únicamente una parte del cuerpo. Y junto con esta invasión del cuerpo también la dominación es lo que está comprando. Hay suficiente investigación ahorita para mostrar el impacto y las consecuencias de esa invasión en el cuerpo. En Alemania, por ejemplo, se ha hecho una investigación sobre el trauma psicosocial que sufren las mujeres después de la prostitución, la cual es tan profunda que les toma generaciones irse. También hay en Estados Unidos cierta investigación al respecto de que las mujeres tienen PTSD, que son peores, por ejemplo, que cualquier otro tipo de trastorno, que es el desorden postraumático. ¿Qué tipo de condiciones de trabajo entonces estamos nosotros mencionando? Las condiciones de trabajo, de lo que ocurre dentro de sus cuerpos. ¿Cómo se puede legislar eso? Finalmente, inherentemente es explotado. Se pueden generar muchos problemas alrededor de esto. Y la tercera cuestión que también todos los movimientos, los sindicatos aspiran, es que finalmente se pueda tener un salario fijo y una... No existe algo como un salario fijo en la prostitución. Todos los días son distintos. Todo depende de qué es lo que obviamente quiera el cliente, el gerente del burdel, el proxeneta, el padrote. Y finalmente muchas veces tienen enfermedades. Y donde yo trabajo, por ejemplo, de hecho inclusive también es una especie, tienen esta bondage, que también es
una especie de esclavitud. No sé, digamos que alguien, no sé, alguien pagó 200, $300 para dejarte que te fueras y después alguien tiene que pagar la deuda para liberarte. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, a esta mujer sin clemencia se le está haciendo esto? Es más, ni siquiera sabe cuándo, por ejemplo, ni siquiera sabe contar, ya no puede contar a tantos hombres que ve, ni siquiera sabe si la deuda ya se pagó o no, ¿no? La cuestión es pagar la deuda. Entonces, cuando se queda la mitad de lo que gana, ¿qué pasa? Se le dice que ahora, bueno, ya tiene un ingreso, entonces va a tener que pagar su protección, obviamente, al guarda, también el dinero que se le paga al oficial de policía, también tiene que pagar también la mochada, obviamente, para la cama donde se duerme, el maquillaje que se pone, el agua que se toma, donde, no sé, el espacio para que duerman sus niños en el suelo, los gastos médicos, también la dependencia de alcohol y drogas, todo. Entonces, básicamente, para el momento en que la niña ya se convierte en una mujer, cada vez se encuentra con mayores y mayores deudas. No son sus ingresos, ¿no? Lo que están aquí como riesgo, más bien el riesgo de que quienes controlan el sistema de prostitución lo generan así. Entonces, en realidad no tiene una vida. Pero la cuarta cosa que todos los movimientos también de sindicatos de trabajo han estado solicitando ha sido la dignidad. Pero en la prostitución tienes que sexualizar tu cuerpo, desexualizarlo. Tu precio se negocia todo el tiempo. Las mujeres finalmente se meten a tu mente. Entonces la dignidad es negociable y finalmente se pone, obviamente, a la venta en un mercado todo el tiempo. Y no hay ningún tipo de legislación que pudiera hacerles recuperar su dignidad. Entonces, cuando hablaba sobre esto, bueno, había muchas personas que finalmente tenían la financiación tanto de UNAIDS o de ONU-SIDA, la fundación de Bill Gates. Entonces ellos se acercaron a mí y me dijeron, a ver, ¿no vas a solicitar más subvención o algún tipo de meta que quieras? Y les dije, que yo no estoy de acuerdo con su marco de trabajo porque yo estoy luchando, obviamente, por los derechos inclusive de la última niña que se encuentra en riesgo de trata debido a distintas desigualdades. Es un término que se utiliza ahorita, sobre todo en las universidades, la interseccionalidad. Es pobre, es una niña. Bueno, en la India es de bajo costo, en Estados Unidos es negra o nativoamericana. Aquí es una, por ejemplo, minoría étnica o religiosa, es decir, podría ser una refugiada. Existe en todos lados. Y con mucha frecuencia es una adolescente. Entonces, las mujeres finalmente, las personas lo que hacen es que se aprovechan de sus varias desigualdades para decir, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto finalmente se convierta en una verdadera vida? En Alemania, por ejemplo, leí un artículo donde una mujer sin trabajo fue a buscar, por ejemplo, inclusive los beneficios al funcionario de gobierno, y debido a que en Alemania la prostitución está legalizada, se acepta como un trabajo, esa mujer ya trató de utilizar, de ser prostituta, se lo sugirieron como tal. Y aquí estamos nuevamente porque debido a que nuestra intención es ayudar a la India a controlar el SIDA, pero tenemos un problema en nuestro mundo, quizá para aceptar la explotación como trabajo, donde podemos aceptar que hay un distinto tipo de ocupación que pueda consumir a las mujeres y a las niñas, y está bien, y que también la vida de las mujeres, bueno, finalmente que las niñas y las mujeres en cada vez en más deuda está bien, y que por ejemplo también la Amnistía Internacional, ONU Mujeres, también Human Rights Watch, todos ellos dicen que no tenemos que ver la necesidad básica de la última niña. Cuando digo la última niña me refiero a la más marginalizada, a la más vulnerable que conocemos, que se encuentra en riesgo de trata o que ya se encuentra en prostitución.
no se consideran sus necesidades humanas ni derechos humanos. Si le quieren ayudar a que consiga, obviamente, un condón para poder mitigar las consecuencias de prostitución por los próximos 5 o 10 años que se encuentra en la prostitución, donde las personas ganan dinero a sus costas. Entonces, inclusive, quienes siguen sacando dinero de ella, bueno, ella finalmente va a quedar sola, consumida y va a morir. Muchas mujeres, como ustedes ya lo saben, e inclusive no mujeres, escriben algunas cartas a varias ONG de todo el mundo diciendo que querían dejar de utilizar ese término de trabajadora sexual, y lo que hicieron fue aprobar una llamada de acción, es decir, un informe independiente de ONU-SIDA y de la UNFPA, pidiendo a los países que finalmente también legalicen tanto a los padrotes como al trabajo en los burdeles, porque finalmente es un derecho para las mujeres. Pero, ¿qué tan lejos hemos llegado nosotros con estas luchas feministas de trabajo? Que eso es lo que está ocurriendo, donde las agencias que deberían estar contra la cosificación de las cosas de las mujeres, hay agencias que finalmente deben estar ellos defendiendo los derechos de las mujeres y las niñas. Ahora están diciendo que hay que legitimizar y también hay que legalizar a sus explotadores. Y eso se debe a que se han alejado del punto de donde deben entender a los seres humanos más vulnerables. Yo le llamo la última niña y quiero que ustedes se la imaginen por un segundo. Imaginen una niña de 13 años en un burdel. Hay un guardia fuera de su puerta. Tiene hambre, tiene sueño. Está pensando, obviamente, en esta villita serrana, con montañitas, con un cielo azul, pero bueno, mientras tanto hay ratas en el suelo, hay jaulas. Entra un cliente y en cuanto se va un cliente llega otro. No le van a dar comida hasta que haya atendido a 8 o 10 clientes. A lo mejor ni siquiera le van a permitir que vaya al baño, porque hay tantos clientes en fila esperando fuera de su puerta. Finalmente tiene todo tipo de moretones y marcas en su cuerpo. No le permiten llorar, porque el gerente le va a pegar si llora. Tiene que estar sonriendo. Tiene que mantener este mito de la prostituta feliz. Hoy en día estoy aquí para hablar con todos ustedes al respecto de que hagamos campañas en su representación. Hay que reunir a todos los gobiernos, a su propio gobierno, para que cree leyes y políticas imaginándose a la última niña. En mi propio país, Mahatma Gandhi, que finalmente fue quien dirigió la lucha de libertad de la India, dijo una vez, cuando se sentía perdido y cuando sentía que su alma no estaba con él y no sabía si embarcarse algún tipo de política, estrategia o acción o ley, él lo que hacía era que cerraba sus ojos y pensaba en el ser humano más débil y vulnerable que conocía. Y si esa política o ley tenía un impacto positivo en esa última persona, entonces utilizaba mucho este término último. Y también y si también finalmente ayudaba a mejorar a la última persona, entonces sí llevaría a cabo esa acción. Tomó esta idea de John Ruskin, quien escribió un libro que se llamaba Hasta el último. Entonces, bueno, yo les voy a invitar a todos ustedes a que piensen en el último o en la última aquí en México, mientras planean nuevas legislaciones, nuevas políticas que funcionen y también influyan en las agencias globales de su ciudad para que creen leyes y políticas para la última niña.
Con mucha frecuencia las políticas le han fallado. Cuando la Fundación Gates contrató a McKinsey para que operara este programa de SIDA, finalmente aquí lo que generó es que el de 45 años, el que visitaba el burdel, entonces él más bien pensaba en sus riesgos, ¿no? En que a lo mejor podría contraer SIDA, pero nunca pensaba en la niña de 13 años o de 19 años que se encontraba ahí en el burdel. Cuando otra agencia de la ONU creó algo que se llamaba también Childline, es decir, es un plan para que finalmente los niños lo sigan, no pensaban en la última niña, porque esa niña del burdel no tenía acceso, por ejemplo, a un teléfono, entonces esta línea de teléfono para ayuda no le ayudaba. Tenía otro tipo de necesidades básicas para tan siquiera poder salir de ese burdel. Pasa lo mismo con el microcrédito. Yo no sé si muchos de ustedes saben, pero el microcrédito ayuda a las personas a que puedan volver a repagar, obviamente, su préstamo. Y bueno, sabemos que inclusive el 75% de los agricultores en la India inclusive han cometido suicidio porque no pueden salir esa deuda. Entonces, nunca se ha tomado en cuenta a esta última persona. Y se crea un sistema para poder llegar a la última persona. ¿Y qué pasaría? Bueno, todo el mundo finalmente, obviamente, nunca se pensaría en la primera o en la última o en la penúltima última persona. Siempre existe ese paradigma de un marco de desarrollo que finalmente se nos empuja a fuerza, que tenemos que replantearnos, incluido también el presidente de la fundación, que inclusive se va a reunir en la ONU el día de hoy en Nueva York, en CTW, con acciones directas y con activistas, pero yo quiero también estar aquí, por eso no fui allá. Que van a hablar de cómo vamos a dirigirnos a la inequidad y de qué manera hablamos y podemos dirigirnos al tema de la demanda cuando hablemos de tiene que ver con la oferta y la demanda. La oferta tiene que ver con la ausencia de opciones y la demanda tiene que ver con las opciones con impunidad. Así que para llegar a esa última niña, para que tenga sus derechos básicos, tiene que ser protegida por aquellos que quieren abusar de ella. Y para ello necesitas leyes que se dirijan a la demanda. Así que necesitamos trabajar en ambas, prevención, protección y poder tener justicia. Necesitamos ayuda y un enfoque holístico al tráfico, cambiar el debate y pensar en la última niña. Quisiera terminar hablando de un último tema, hablando de Gandhi y finalmente quiero hablar de una persona que vino a vivir a mi país del suyo. Hablo de Octavio Paz. Él se casó en mi país y escribió hermosos poemas cuando estuvo allá. Había mucha solidaridad y amistad entre México e India. Es solo un párrafo de su poema de Octavio Paz. Este poema es para ti, mujer. Te levantas todos los días con una nueva historia que contar. Una historia que habla del cambio, que sueña con batallas. Batallas para el amor de la carne unida, batallas por pasiones que despiertan al nuevo día. Que peleas los derechos reprimidos, son solo batallas para sobrevivir una noche más. Sí, a ti, mujer, en un mundo de dolor, a ti, estrella brillante en este hermoso universo suspendido, a ti que peleas una pelea en 1000 peleas, a ti, amiga de mi corazón. Este es el poema que se llama No más clichés. A todos aquellos que son amigos de mi corazón, estoy tan contenta de estar aquí con ustedes de manera solidaria y haciendo una campaña para un mundo en el que ninguna mujer es vendida o comprada. Y como Gandhi, a quien se le preguntó cuando India se independizó, que le preguntaron, señor Gandhi, ¿de qué manera creaste un movimiento tan grande? Él dijo, yo no creé el movimiento, yo me uní a este movimiento. Así que he venido desde allá para unirme a su movimiento y pedirles que se unan al mío. Muchas gracias.